Iaô, Kadochikov, cu deporte. Da maneira bem avisa, mas Puyito também sai fora de macuto de corrupção de FIFA. A UEA detém na Zurich, presidente de Comebol paraguaio Juan Ángel Napo e o presidente interino de CONCACAF, o hondureño Alfredo Hawit. O governo de Suíça confirmou que os dois responsáveis da FIFA que eram detenidos, sospechados de aceitar boche placa a câmbio de bem de direito de marketing para o Campeonato de América Latina e classificação para o Mundial. E transacionam a passa via Banco Americano. Pensei que está na transação. E o deporte difícil de turno está ganhando mais atletas interessados para praticar. Por mirar um crescimento no deporte de turno, houve muito homem com idade tanta varia a join turno, o qual está bom para o deporte. Estoy muy contento de que ya se está cambiando un poco la mentalidad de los varones. Estamos, como quien dice, comenzando otra vez con la iniciación de la gimnasia masculina, ¿no? Así como comenzamos con el femenino. Pero bueno, aquí vamos dándole poco a poco. Tenemos, como ustedes podrán ver, tenemos diferentes categorías de niños de 5 años en adelante, hasta arriba, hasta de 17 años, 20 años, ¿ve? Entonces, bueno, estamos aquí, ya la próxima semana tenemos una competencia con los niños, un intercambio que se está prolongando con la parte de ASU. Entonces la competencia que vamos a hacer, un poco tarde, pero bueno, la intención es que todos los niños compitan y se levante la gimnasia artística masculina. Hay diferentes instructores sí, para ayudarte, porque son bastantes muchachos y están repartidos. ¿Cómo va eso? Sí, bueno, sí hay otro instructor que es el profesor Juan Carlos Iglesias, el cubano. Entonces estamos trabajando los dos juntos, mancomunados, y ya vamos para el próximo año también, cuando ya la federación esté todo listo, vamos a ir también a las competencias de clubes por fuera. Vamos a ver de los niveles con los niños cómo van a participar. Y bueno, ve una nueva experiencia, pero es un trabajo bastante grande porque ya no es igual como el femenino, que son 4 aparatos, ellos no, ellos hacen 6 aparatos, es más fuerte, son cuestiones más rígidas y bueno, la preparación es un poco más larga, ¿no? ¿Practican cuántas veces semanales? No, por ahora, porque como estamos comenzando, estamos practicando una vez a la semana. Ya cuando la selección se esté conformando más, estén los niños más talentosos, vamos a practicar de 3 a 4 días por semana. ¿Y ahora estás satisfecho con ellos? Sí, sí, bueno, se está viendo bastante el resultado. Tengo también un grupito también por allá por Brasil, también del masculino y femenino. Ahí también estamos, como quien dice, cubriendo un poco la isla para que buscar los niños, también buscar los niños en la parte un poco más baja que no tienen oportunidad y todo eso. Bueno, estamos acudiendo también en cuanto a esos niños, ¿no? Que a veces no tienen las posibilidades. También tienen las puertas abiertas aquí, lo que tienen que hablar con los entrenadores y bueno, ahí buscamos la solución de que esos niños entrenen también. Y juegan Olímpico 2016, como miré aquí en ATV. Bonito para mirar a Geroni com hopi muito homem desde aí, né, de para aqui para turno, pessoal. Podemos ver, está um grupo selectado, para damas só, pero eu tenho hopi muito hora aqui, não? Seguro que sim, turno é um dos deportes mais viejos que existe no mundo e botar a todo de bem back e basicamente training hopi fuerte para estrutura, não? Sí. Muscular e então algo que pode servir para outro deporte também. Sim, sim. E tá sendo mais fácil, só. Vou começar na grande, botar mais safe, não? Então tu para e compra ali, você quer também ter que ir no beijo agora. Claro. Seguro, hopi bom. Danke, Kadochi.